Bienvenidos, bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana en este conversatorio horizontal, transparente y objetivo para que construyamos entre todos una sociedad mejor, pero para todos. Hoy es un día más de los que Dios nos ha permitido ver, vivir. Vamos a tratar de hacerlo sin menospreciar ni disminuir la calidad de nuestros semejantes, sino que por el contrario, aumentarlas, que es lo que nos manda la ley humana, vivir para todos los demás. Hoy tenemos de invitado a un político muy avesado, cristiano. Es el propulsor de la ley que rige, la ley 4400, que manda a la Secretaría, al Ministerio de Educación, a la lectura de la Biblia en las escuelas. Ahora ese tema está en la palestra y vamos a hablar con Elías Juezín Chávez sobre la pertinencia o no de esa ley. Me gustaría que si los muchachos me ponen el teléfono, usted pueda participar en esa discusión, que le haga pregunta a Elías, si podamos abrirlo. Mientras tanto, yo quiero hacer un breve comentario sobre algunas cosas que han sucedido en el día de ayer, básicamente. Bueno, el Tribunal Superior Administrativo produjo una ley, produjo una sentencia donde declara suspendida la construcción de la parada de autobuses que se construye en el municipio de Santo Domingo Este, en los alrededores, en las áreas que corresponden al Parque del Este, a los Tres Ojos, que es una zona que está protegida. En ese lugar, el tribunal ha determinado que la construcción de esa planta, como habían dicho los geólogos y los ambientalistas, no da garantías para que no se afecte el subsuelo, que con los desperdicios, con los excrementos humanos, fueran al subsuelo y vayan a las aguas del río, de los Tres Ojos, que es una zona donde va mucha gente y que si se contamina más de lo que pudiera estar, provocaría enfermedades a los usuarios de esas lagunas de los Tres Ojos. Entonces, esta sentencia está suspendida hasta que los constructores, los propiciadores de esa planta, de esa parada, presenten argumentos contrarios, legales, ambientales y humanos, sociales, que eso no pueda ser, que eso no vaya a ser así. Es una buena decisión. Esto no quiere decir que la parada no se pueda construir ni se vaya a construir. Yo sé que se va a construir porque es uno de los sueños, es una de las decisiones del gobierno de construir por lo menos dos paradas de autobuses fuera de la ciudad, porque los autobuses, como todos los vehículos pesados,
hay que evitar su circulación al máximo por el centro de la ciudad. Y entonces, por ejemplo, como se está modernizando el transporte, las paradas fuera, las paradas que van hacia el interior del país, ubicadas en lugares fuera de la ciudad, propiciaría una mayor demanda de mecanismos de transporte hacia y desde esas paradas, obligaría a las autoridades al transporte moderno, a modernizarlo a través de las unidades masivas de transporte masivos, que pueden ser los autobuses, que pueden ser el metro, que puede ser teleférico, que pueden ser 20.000 mecanismos. Y también buscarle empleo a muchos choferes ahí. Pero salvar la construcción, la circulación de esos autobuses es una buena decisión. ¿Dónde hacerlo? En lugares que el gobierno tiene, que el gobierno puede encontrar, que no afecte tanto, que no impacte de manera negativa tanto las zonas que deben ser de uso saludable para los dominicanos. Hay muchos lugares, existen muchos lugares y el gobierno los tiene todos. Entonces yo creo que es una buena decisión que el gobierno haya decidido que el tribunal haya decidido la suspensión. Hay una disposición, creo que en el 22, para los autobuses del Cibao, y la otra era para el este, o es para el este, que repito, el gobierno tiene muchos lugares donde construirlo, que puede ser en esos terrenos que hay por La Caleta, que puede ser por Santo Domingo Este, por ahí, más para allá de la Charles de Gaulle. Hay muchos territorios, muchos terrenos que se puedan construir sin lesionar esa parte del medio ambiente, que repito, es una decisión importante. Lo que debería el gobierno es prestarle atención a toda esa área y poner ese parque del este, que no es un parque del este solo donde se juega, que está bien cuidado, que está bien sombreado, que está fresco, que se usa para múltiples actividades, que tiene sus instalaciones que solo tienen que darle mantenimiento. Pero ahí está también el Faro a Colón, que es un parque atractivo turísticamente hablando, y que sus alrededores están descuidados, que pueden ser tratados. Eso tiene que hacerlo la autoridad municipal, porque es un atractivo para el municipio. La dirección de parques, la dirección de turismo, de cultura, en una mancomunidad de esfuerzos de esos lugares. Y también están los Tres Ojos, en esa preciosa y saludable área. Los Tres Ojos es el centro de atracción turística más viejo explotado por el gobierno ahí. Pero ahí está también al frente la estatua de Duarte, que es una estatua donde entran las personas, la estatua de Duarte que está ahí, que la deben cuidar. Y está también el Farallón, toda la parte que tiene que ver con el malecón, con la Avenida España, que es un centro atractivo para el turismo, para el turismo internacional y el turismo nacional. Entonces yo creo que la decisión del tribunal es inteligente, es buena, es saludable y es de advertencia para el gobierno. Toda esa área del puente Juan Carlos es necesario que el gobierno lo proteja. Inclusive ahí hay un solar entre la Charles de Gaulle y la autopista, que le llaman a los farallones ahí, o Franconia, qué sé yo. Eso es una buena área para las paradas, que está en la cuchilla del puente Juan Carlos y la avenida Charles de Gaulle, donde se unen ahí. Eso es una buena parada y eso no afecta lo que ya hemos dicho,
Respecto a además el mantener ese medio ambiente como debe ser, es importante. Yo creo que tienen que sentarse para analizar eso, pero no construir eso ahí, en el Parque del Este, que eso lo único que va a hacer es hacerle daño a esa preciosa, importante área verde, que repito, no es solo el Parque del Este, ni solo Tres Ojos, sino que eso va desde aquí, desde el Faro a Colón y todo ese parque que está alrededor del Faro a Colón, que es un área que la construyeron el Faro a Colón y lo tienen prácticamente abandonado ahí, cuando debe eso promoverse. Colón es una figura universal, porque hasta ahora se le tiene como el descubridor de América, sin que usted entre en las profundidades de si lo descubrió o no, de si fue buena la conquista o no, pero está en los libros y está en la historia y está en el turismo internacional como atractivo para venir a Santo Domingo a ver eso. Así fue hecho. Ahí fue el Papa Juan Pablo II a darle la bendición a ese faro, el inaugural. Y eso fue un atractivo mundial. Entonces, ¿por qué descuidarlo eso? Porque no tenemos un enfoque claro de la autoridad. Y con esto termino, sin que antes quiera referirme a la decisión de 4 senadores, decisión que yo apoyo. Mi hermano y amigo Dionis Sánchez, quien fue diputado junto con nosotros, con nuestro invitado y conmigo. Está también Euclides Sánchez de la Vega, está Adriano Sánchez Roa, de Elías Piña, y con Adriano no fuimos diputados, pero con Julio César Valentín Jiminián también. Esos 3 son amigos, fuimos diputados juntos. Ellos han propuesto que una ley que sean sacados del Panteón Nacional los restos de Pedro Santana. Yo creo que eso tiene que ser evaluado, pero tienen que ser sacados al final. Porque Pedro Santana no es un patriota, no fue un nacionalista, no fue un defensor de la democracia, no le interesó el valor humano. Los mejores valores patrióticos los eliminó fusilándolos. La familia Sánchez, María Trinidad Sánchez, Francisco Rosario Sánchez, a Duarte no lo dejó vivir en su país. Entregó el país, lo anexó a España. Y lo único que le interesó de la separación con Haití fue él alzarse con el poder para su enriquecimiento personal. Santana no es un héroe, no es un patriota. Todo lo que hizo fue para beneficio familiar, personal. Entonces, hombre, cuando usted hace un análisis de los méritos de los patriotas, él no puede estar al lado de los Sánchez, Duarte y Mella. Él no puede estar ahí. Pero es una decisión que tiene que tomar este Senado, este Congreso, y también ponderarlo el pueblo en una amplia discusión. Eso va a servir para que nos quitemos muchos mitos del aire, de nuestras mentes y nuestras conciencias. Ya llegó, está con nosotros Elita Wessing, quien va a hablar con nosotros sobre la pertinencia de la lectura de la Biblia en las escuelas, ese tema que está de moda, por eso lo invitamos a él desde hace un par de semanas. Y él es el autor de la ley 4400. Él salió con un documento ahí, él firmándolo, diciendo yo quiero esta ley, nosotros se lo apoyamos, yo recuerdo. Pero se aprobó esa ley está ahí, no se ha aplicado, yo no sé si se ha aplicado, eso me lo va a decir él. Por eso me gustaría que usted también participe en este programa. Vamos en breve, hagamos una pausa para que entonces bajemos con la entrevista de Elías. Buenos días, Elías. ¿Cómo tú estás, hermano? Bien, gracias. Bueno, gracias. Saludamos la presencia de Elías Wessing Chávez. Nosotros los que tenemos cercanía personal con él decimos Elita, sí, porque su papá fue un gran líder militar, político, social, un hombre de mucho respeto. Se llamaba don Elías Wessing Chávez. Así que Elita, gracias Licho. Por eso. Sí, dime, Licho. Usted es mi hermano y tú
Tuvimos mucho tiempo juntos ahí en la Cámara. Y hemos estado trabajando juntos, aunque Sí, no sí, nos sí, veamos sí. siempre. Elita, hay un problema ahora que la ley 44, yo les decía al principio que la ley 4400, que instruye, que ordena a la Secretaría de Educación coordinar la lectura de la Biblia, Sí. en las escuelas eso se aprobó en el Congreso. Por eso es de 00, porque fue en el año 2000 Correcto. que se promulgó. Entonces esa ley es de la autoría de Elita Huesin Chávez, que un grupo de diputados de todos los partidos, no fue de que del PRD en ese tiempo, de todos los partidos lo apoyamos. Sí. Y se aprobó la ley, si no se aprobara. Inclusive se aprobó en el Senado. En ese tiempo, pues todos los políticos, senadores y diputados creían pertinente la lectura, pero ahora parece que no. Entonces yo quiero que Elías me diga cuáles son las ventajas y las desventajas de leer la Biblia en las escuelas, porque realmente unos dicen que obligaría a que los estudiantes tengan una religión, cuando la Constitución dice que no, que hay libertad de cultos, etcétera, etcétera. Mira, Licho, cuando se analiza la razonabilidad jurídica de una ley, uno de los factores es determinar en qué beneficia o en qué perjudica. Entonces, esta es una legislación que, como tú muy bien dices, todos los bloques en el año 2000 de los partidos mayoritarios y minoritarios que estábamos ahí, consensuamos una legislación que en nada afectaba ni afecta la actual Constitución de la República. ¿Por qué? Bueno, porque la simbología que está consagrada textualmente y taxativamente en la letra de la Constitución de ahora y en la anterior siempre ha estado. Exacto. Y esa simbología que se eleva en la bandera cuando uno tiene que pararse y honrar el himno, ¿qué es lo que uno está honrando? ¿Qué es lo que uno está respetando? Entre otras cosas, la Biblia, que está ahí, que es parte del origen del Estado dominicano. ¿Qué quiero decir? Hay unos juristas de pensamiento extremadamente liberal que entienden que la Constitución de la República actual establece el laicismo y que este es un Estado laico. Y eso, en puridad, no es así. No es así porque hay una combinación en nuestra Constitución de lo que es ese criterio con el criterio de los valores que le dieron origen a esta República Dominicana. Entonces, esos valores que los vemos en la ley 66-97 dice... Los valores cristianos. Y la ley 66-97 lo dice claramente. Entonces, la ley 44-00 se montó, recuérdate que esa fue una de las razones, se montó sobre esa filosofía y no viola ninguna constitución ni viola la libertad individual de nadie, porque no establece la obligatoriedad de la instrucción bíblica. Simplemente es leerla. Leerla, bueno, eso ya y con contenidos fundamentado en los valores cristianos. Si el padre o tutor quiere que su hijo reciba ese tipo de enseñanza moral y cívica, como se llamaba antes la materia, pues no hay ningún problema. Ahora bien, la lectura de una porción bíblica la hacemos desde que se está izando la bandera, porque dice la bandera nuestra y la Constitución lo dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, tú estás leyendo la Biblia desde que la hice. Entonces, hemos visto con mucha sorpresa que 18 años después se viene a protestar por una legislación que se está aplicando. Ah, ¿se está aplicando? Sí, se está aplicando. Lo que sucede es que nosotros, y la diputada del PQDC, ha propuesto en una resolución y deja implícito en esa resolución que se apruebe un reglamento que tiene 3 años en el Poder Ejecutivo, en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que el presidente Danilo Medina firme ese reglamento, porque el reglamento lo único que va es a efectivizar y eficientizar la aplicación de la ley, a hacerla mejor. ¿Y por qué? ¿Qué más o menos estipula el reglamento? No, el reglamento establece
encuadra todas las cosas como debe de decir, suple algunos aspectos que la misma ley, porque la ley es parca, la ley no te da detalles. Entonces se quedó en que ese reglamento debía de aprobarse. Por ejemplo, ese reglamento establece qué profesores van a facilitar la materia de desarrollo humano y religioso, que así es que creo que se llama ahora, que antes se llamaba moral y cívica, y el perfil de esos profesores, cómo debe de ser, qué preparación deben de tener, cosas que son necesarias, porque tú no vas a poner a un muchacho a recibir instrucción bíblica de un neófito que no sepa de eso. Entonces, eso es lo que se el reglamento establecería que sea una persona que conozca de la Biblia para que... como si fuera un profesor de religión. Exacto, cuando se da la instrucción bíblica. Por ejemplo, yo estudié en un colegio católico. Bueno, ya yo sabía lo que yo iba. Y yo recibía catecismo y recibía moral y cívica. Pero ustedes no eran evangélicos de todo el tiempo. No. Es que nosotros y este pueblo ha sido formado básicamente en el catolicismo. Desde hace mucho tiempo. Después se ha desarrollado la corriente protestante. Pero esa no es la discusión. El tema es que la base filosófica que nosotros recibimos en ese colegio era de contenidos bíblicos. Por ejemplo, la historia de David. Y se nos daba la historia de David y se leía lo que decía la Biblia de eso. Yo me pregunto, bueno, ¿en qué puede eso perjudicar a un estudiante como un padre? En su mayoría, padres, madres, tutores, se van a oponer a que sus hijos reciban una sana enseñanza. Entonces, de eso que se trata, la razonabilidad. Nos dice a nosotros que eso es lo que se necesita ahora. Pero Elías, sí, se está diciendo que como los estudiantes, sobre todo los niños, no tienen esa capacidad de discernimiento, ajá, eso pudiera ser un inicio para el adoctrinamiento en una determinada religión. Y eso, a eso es lo que se están oponiendo, porque de la lectura. Pero la Biblia tiene esas diferencias notables. No, mira, yo quiero aclarar eso. Y es muy buena pregunta la tuya. La Biblia es una sola. Hay diferentes traducciones. La Iglesia Católica tiene varias traducciones, la Iglesia Protestante tiene la Reina Valera y varias más. Como era la palabra de Cristo, que era en parábolas que había que exactamente interpretar. Entonces tú lees en una y la otra y vas a leer lo mismo. Es más, si tú vas a preparar un sermón, lo que manda el libro es que tú veas todas las versiones para que lo prepares mejor, porque hay Biblias que tienen del original arameo, hebreo, griego, te dicen las cosas un poco más claras. Y hay cosas que en esta tal vez tú no la entiendes, pero en esta la entiendes mejor. Pero no es que te varía nada, es lo mismo. Correcto. Es que tú aclaras los conceptos. Entonces, cuando se da educación moral y cívica, que yo la recibí, no se te está dando un sermón, ni desde un púlpito católico, ni desde un púlpito evangélico, se te están dando principios. Y eso no es un adoctrinamiento para que usted vaya a tal iglesia o a tal otra. Porque yo era del Colegio San Francisco de Asís, allá en el Ensancho Sama, y yo no iba a misa. Yo iba a misa cuando entendía que debía de ir, pero no me obligaban. Pero en el colegio siempre se daba algún pasaje bíblico o algún pasaje en el aula. Sí. ¿Desde ese tiempo? No, desde ese tiempo no. En la materia sí te daban los pasajes bíblicos. La materia que le llamábamos de religión. Exactamente. Ahora nosotros lo que hemos querido es que cuando se iza la bandera, se lea una porción de la Biblia y ya, sin comentario. Donde nosotros nos inspiramos, yo no sé si tú te recuerdas, en esa ley. Nosotros vivimos en Estados Unidos a los 5 años de edad, yo recuerdo como ahora, que en la clase nosotros teníamos que cantar el himno de los Estados Unidos y después se hacía una oración y se leía la Biblia. Eso se quedó los Estados Unidos. En los Estados Unidos. ¿Pero qué sucede? Que es un país No, pero escúchame. Eso se sacó de la escuela después, con una decisión de un tribunal. ¿Qué sucedió? Compara los delitos y la delincuencia en Estados Unidos después de eso, 5 años después y 5 años antes, para que tú veas cómo aumentó la delincuencia geométricamente, el consumo de droga y una serie de cosas más. ¿Qué demuestra eso? Estadísticamente, científicamente, no estoy hablando de asuntos filosóficos, ¿no? Demuestra que
la enseñanza de los principios bíblicos, ayuda en la formación de la juventud y evita que la juventud caiga en vicios. Porque ayuda a la formación en valores. Correcto. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿en qué perjudica que una ley tan sana como esa, y me disculpa que lo diga, pero es así, ¿en qué perjudica a nuestra juventud cuando ahora es que necesitamos eso? Fíjate, por ejemplo, lo que pretenden los sectores ultraliberales. En España, por ejemplo, se está aprobando una ley para prohibir el Día de las Madres y el Día de los Padres. ¿Cómo? Sí, porque ofende a la comunidad gay. Sí. Pero la comunidad gay asume roles de padre y de madre también. Exacto, pero que entonces yo me pregunto, pero ¿qué desvarío es este? O sea, ¿y cómo va a ser que usted le va a quitar un día para honrar a su padre y a su madre, que es una tradición normal, porque entonces usted va a ofender a una comunidad que de por sí hay que cuestionar lo que hacen, porque eso va en contra de lo que es todo el sistema natural y de derecho de un país? Bueno, pero está bien. Pero el problema ahora son los beneficios que daría leer ese pasaje bíblico en función de los valores que inculca al joven. Pienso que por ahí que ustedes... Sí, pero lo que pasa es que yo estoy extrapolando en lo que te estoy diciendo. Ahí no hay violación a la Constitución, o sea, ellos defienden ese tipo de conducta y de actitud, y entonces que la Biblia se pueda leer, esos sectores lo rechazan. Pero ese es el punto que yo... ¿Cuál es el objetivo que ustedes creen, ustedes los que promueven eso, creen que se persigue con eso? Sobre la no lectura de la Biblia. No, sencillamente contribuye. ¿O es un desconocimiento de un tipo de sociedad fuerte? Sí, y de anular los principios que cohesionan nuestra sociedad, porque cuando tú fortaleces la familia, ¿qué es lo que tú estás fortaleciendo? La sociedad. La sociedad. Entonces ahí tú tienes, por ejemplo, una legislación que quiere aprobar el Colegio de Abogados, que yo la veo muy bien, en muchos aspectos positivos, pero en su artículo 19, si mal no recuerdo, y uno de sus párrafos dice que se crea la Secretaría Nacional de Diversidad de Género. ¿Cómo? Entonces subrepticiamente quieren meter ese tipo de leyes que son violatorias esa sí es violatoria a la Constitución de la República. Porque la Constitución habla claro de que la familia está constituida por un matrimonio heterosexual. Entonces ahí sí vamos a discutir eso. Eso, ahí no hay ninguna protesta. Que propondría una familia distinta a la que dice la Constitución. Exactamente, un tercer sexo que no existe. Bueno. Ese es Elías, ustedes yo noto, me corrige, sí. Yo pienso que han como reducido el trabajo de la difusión en esos centros, lo que yo esperaba que tuviera la ley, que era un impulso, aunque tú me estás diciendo como que sí, como que la ley... Sí, precariamente. Sí, pero hay profesores que... ¿Ustedes se han reunido con el Ministerio de Educación? ¿Ustedes han tratado ese tema? Tú sabes que la ley establece cuáles son los órganos que que son responsables de darle continuidad a eso. Y esos órganos, CODUE, la misma Conferencia del Episcopado, se han reunido y se ha hecho una normativa común para todos. Es decir, hay un escrito ayer de la politóloga Rosario Espinal, donde ella dice que eso va a crear un problema entre las diferentes creencias católicas, y eso es falso, de toda falsedad, porque ha habido un acuerdo y hay una normativa común en la que estamos ecuménicamente contestes ambas denominaciones, o sea que ahí no hay ningún tipo de problema. Pero y hay otras denominaciones. Bueno, están los adventistas, que es lo mismo, es la misma Biblia, o sea que no estamos hablando... Los testigos no tienen esa misma. No, porque los testigos de Jehová realmente tienen un libro que se llama Noticias del Nuevo Mundo, que no es exactamente es como la para Biblia. El futuro. Sí, pero que además de eso, los testigos de Jehová no ejercen ciudadanía, porque los testigos de Jehová no votan. No sé si tú lo sabes. Sí, mi esposa es testigo. Pues ellos no votan. Y tú lo sabes. Y se me esa tú no la convences. Se me escapó.
Me escapó, no sé por qué, porque ella era una católica ferviente. Sí, no, pero son gente, vamos a decir, tranquila, sana. No, ahí sí, con eso no tengo dudas. Sí, No, sí. no, no. Sí, hombre. Mira, Elías, es de verdad. Te quiero hacer una pregunta, porque noto en términos del ministerio, antes la Secretaría de Educación se llamaba Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, sí, correcto. eso lo eliminaron. Así es. Y ahora pusieron Ministerio de Educación de la República Dominicana. Exactamente. Eso tendría que ver con eso. No, yo pienso que es un ahorro de vocablos que han hecho, pero para los efectos hacen lo mismo siempre. Hacen lo mismo, siempre hacen lo mismo. Bueno, recuérdate que hay ahora un Ministerio de Cultura Sí. y se separó entonces una cosa de la otra. O sea que... El Ministerio de Cultura. Sí, Sí. exactamente. Es que eso es como para las artes y las cosas. Sí. Eso es lo que menos... Sí. Esa la cultura está muy Exacto. segmentada. Y vemos que tiene como poco impacto en las comunidades. ¿Cómo ustedes ven cómo ustedes como miden el balance Ajá. de la gente y esta propuesta? Porque a pesar de que mucha gente es cristiana, ustedes no pueden soslayar que hay mucha gente que cree en la Biblia, que lee la Biblia, Sí. que cree, tiene una determinada religión, aunque sea la que Sí. sea, pero que apoya Claro. que no se lea en la escuela. No, y... O sea, no es que ustedes tienen la verdad absoluta, No, no, y porque sean cristianos, No. se hace lo que ustedes digan. No, pero imposible. No. Es que no. ¿Y cómo ustedes evalúan eso? No, mira, se hicieron 2 encuestas rápidas, de esas que se pueden creer, uno de los, bueno, en un periódico matutino, y quedó 70-30. 70-30 que se lea. Sí, que se lea. Y de acuerdo todo el mundo, y llamando a las personas. Y una persona llamó a un programa y dijo, mire, yo no soy cristiano ni nada de eso, pero cuando yo estoy fuera en mi trabajo haciendo cualquier tipo de labor y yo sé que a mi hijo se le están dando esas cosas que son sanas, yo me siento más tranquilo. Y aclaro que no soy cristiano ni nada de eso, pero eso no afecta en nada a que nuestros hijos los reciban. O sea, ese es el criterio. Yo soy de los que cree que Sí, ayuda. pero claro. Porque ante esta debacle, este decline que llevan los valores humanos, la familia, esta desintegración social, y que la gente no sabe para dónde va. Mira, por ejemplo, Licho, esto, porque estamos hablando de principios de conducta. Yo recuerdo que cuando a mí me daban esa materia, una monja me dice, mire, cuando está lloviendo y usted va a una casa de un vecino o de un amigo, usted, antes de entrar a esa casa, usted tiene que revisarse los pies de los zapatos, para que usted no ensucie cuando esté caminando en esa casa, el piso de la casa. Y nosotros, ¿y por qué? Bueno, porque eso es mala educación. Eso se quedó ahí. Yo todavía, cuando está lloviendo, que voy a un sitio, lo primero que hago es eso y me limpio. Sí. Porque eso se me quedó. Pero eso, yo estaba pequeño cuando eso. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué puede afectar a nuestra juventud que cosas como esa? Sí. Porque eso es lo que estamos tratando de decir. Y es el Señor que lo establece. Cuando Moisés sube a la montaña, mira, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú vas a pisar es santo. O sea, indirectamente Dios te está diciendo, no me venga a ensuciar el piso. De ahí se desprende eso. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, eso se puede enseñar. pero claro, ¿y en qué puede eso afectar a nadie? Eso es lo que pasa. Entonces, vemos con mucha pena que gente que nosotros valoramos en muchos aspectos, de repente venga y se oponga y diga que eso es malo, pues porque eso es lo que están diciendo, si es inconstitucional es malo. Bueno, Elías, vamos a permitirnos una pausa para no. volver, que podemos tocar otros temas, no. quizás, tanto de la política, del partido. No, con mucho gusto. Vamos a una pausa y seguimos después con Elita Juezín Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Amén. Y repito, el autor de la ley 4400, que instruye al Ministerio de Educación a la lectura de la Biblia en las escuelas. En breve volvemos.
Elías Huesin Chávez, presidente del Partido Demócrata Cristiano, está con nosotros y vamos a continuar hablando con él ya en esta parte, Elita, el asunto del partido político, la situación política del país. ¿Cómo ustedes la observan? Yo los veo a ustedes en perfil bajo. No, el hecho todo lo contrario. Ustedes tienen una tradición enorme de la decisión electoral al Sí. final, porque ustedes decidieron las elecciones de Balaguer, triunfo de Balaguer, Sí. apostaron la del PRD, creo que la del PLD también Sí. le apostaron. Ustedes han sido un grupo que ha Sí, estado... firme siempre. Y Pero yo ahora como que no los noto. No, mira, no, todo lo contrario. Mira, por primera vez ponen al PQDC en una encuesta de la Gallup. Por primera vez en su historia. En esta última salimos. Encuestadora que con todo el respeto nosotros siempre hemos tenido nuestra duda al respecto porque hay determinada manipulación con datos. ¿Por qué lo decimos? Yo no sé si tú te recuerdas que en el año de 1986, cuando Jacobo Magluta era candidato, la Gallup dijo que Magluta ganaba por 200,000 votos de ventaja. Sin embargo, Magluta perdió. Y yo siempre he dicho que esas fueron unas elecciones en las que no se puede acusar a Balaguer de fraude, porque Balaguer no era el poder. El poder era el mismo PRD. Acusan a sectores extra de que Sí, pero impidieron contar votos. perfecto, pero no se puede decir Balaguer fue que hizo un fraude. En esas elecciones por lo menos no se puede decir. Entonces, la diferencia fue el PQD. 40,000 votos. Después de eso, decidimos en el 90 también. Y después aportamos para que Hipólito ganara en el 2000 52,000 votos. Y después aportamos para que Leonel ganara en el 2008 40,000 votos. Y después aportamos a que el actual presidente Danilo Medina en el 2012, con 60,000 votos que aportamos nosotros, Ustedes fueron aliados a Danilo. en el 2012, ganara las elecciones. Un 1.32, que si tú se lo quitas, hubiera habido 2 vueltas y no se sabe lo que iba a pasar en la segunda vuelta. Entonces el PQD siempre ha sido un factor, como tú Mire, es bien un dices. análisis bastante objetivo. Sí, claro, es que nosotros tenemos una masa dura que está Que no ahí. se siente, porque ustedes no han llamado a un meeting casi nunca. Ustedes no hacen No, una asamblea pero- en la calle. Pero tenemos cuadros y tenemos estructura. Porque eso es un factor que yo quiero que tú, como analista político, lo tomes en cuenta. Aquí se dice que hay partidos minoritarios y 3 o 4 partidos grandes. Sí, pero el criterio que se usa para hacer ese deslinde es la cantidad de votos que muchas veces tú sabes que en los procesos electorales no es exactamente Lo que se dice, lo que ni, se ni dice. con la calidad del voto. Claro, porque mira lo que pasó en estas últimas elecciones, que no vamos a entrar en esos detalles. Pero aquí hay partidos que si tú vas a Puñal de Santiago, ¿dónde están los dirigentes del PQDC? Te van a llevar. Vaya donde fulano. Cuadros identificados. Sí. Vaya donde los dirigentes del partido X. No, aquí no. ¿Dónde está eso? Entonces, esa es una valoración que debe de tomarse en cuenta para decir que un partido bien estructurado no es un partido minoritario, es un partido con una real incidencia en la sociedad dominicana. Y el PQDC lo tiene eso. Nosotros estamos organizados... Por más de 50 años tiene. Bueno, claro, 51. Nosotros estamos organizados en el país y nosotros tenemos estructura en el país, estamos creciendo. Nosotros ya sobrepasamos, estamos casi llegando a un 3%, de acuerdo con las mediciones de nosotros. Porque nunca va a aparecer ese dato en una encuesta. La encuesta se publican según quien la pague. Por ejemplo, el otro día salió una que salieron nada más 3 candidatos. Entonces, así Ustedes fueron solos en las elecciones sí, pasadas. solos totalmente. ¿Y ahora qué pretenden? No, pero espérate. Fuimos solos, sacamos una diputada, 2 síndicos y 7 regidores. ¿Ustedes tienen 2 Sí, síndicos? señor. Uno en Caleta de la Romana y otro en la cuesta de San José de la Mata. No jueguen. Sí, claro. Y eso fue solo. 4,000 y pico de candidatos llevamos nosotros. Y fuimos el único partido de los denominados minoritarios que no se alió en ningún renglón, porque hubo otros que sí se aliaron en 2 o 3 municipios, pero nosotros no. Fuimos solo totalmente.
Entonces ahora nosotros estamos desarrollando nuestro propio proyecto. Si hoy fueran las elecciones, Licho, las mediciones que nosotros tenemos dicen en lo presidencial que aquí hay 2 vueltas. Ajá. Sí, claro. Pero eso es lo que dice la misma Galo. No, pero olvídate la Galo. Sí, perfecto. O sea, ¿qué es lo que dicen ustedes? No, que aquí hay 2 vueltas. No importa quiénes sean los candidatos. No importa quiénes sean los candidatos. Aquí ya nadie pasa de un 40%. ¿Cómo? Sí. Mira, ahí tú tienes a Ramfi Trujillo, que es una realidad. Eso no va a ser candidato. Bueno, pero concita un respaldo, no nos podemos engañar en eso. En Nueva York, tú vas a Estados Unidos y está en primer lugar. Él. Sí, claro, y eso lo dicen las encuestas. Yo hablo la verdad en este asunto. Eso lo sabe aquí todo el mundo. Ahora bien, tú tienes ya que el PASOE va a postular al príncipe Karim. Y tú me dirás, bueno, pero ¿qué candidato es este? Bueno, hay una juventud. Bueno, Karim sacó 9,000 votos en la capital. No, y hay solo. y hay una juventud que lo sigue. Eso es más. Entonces tú tienes los problemas internos de los partidos hegemónicos. Sí. Que hay que ver cómo que eso se va a resolver. Entonces Sí. aquí va a haber 2 vueltas. Y nosotros tenemos un proyecto de nación, un proyecto presidencial que lo vamos A lanzar. a lanzar. Bueno, yo entonces lo que tengo que desearle éxito. Yo quiero que volvamos, Elías. Ya no para hablar de lo hablar de los cristianos. de otros Porque temas. la ley de partidos políticos que se ha aprobado y de la que la diputada de ustedes votó a favor. No, eso ella no votó. ¿No votó? No. Pues mejor. A favor votaron los partidos con las bancadas mayoritarias. Pero esa ley los lesiona mucho a ustedes. Pero claro, pero no solamente a nosotros, al sistema completo. Porque es que esa es una ley, Licho, que no resuelve nada. Esa Al es una contrario, ley para... castiga a los que trabajan políticamente. Claro, y además de eso le viene a resolver, yo lo pongo entre comillas, un problema a un partido. Sí. Entonces, El que tenga el gobierno siempre tiene el poder. ¿qué cosa? Mire, Elías, yo creo que volvamos a hablar de esa, Con de esa mucho ley, gusto, Licho. porque sería bueno oír la noción de ustedes. Y hemos hecho un gran programa Gracias. sobre el asunto de las cosas de la Biblia. Yo quedé un poco más claro Muchas gracias. de esa parte. A pesar de que yo estoy de acuerdo en que se lleve el mensaje Amén. que fomente los valores, las acciones que transmiten mensajes, Correcto. que fortalezcan los valores, que cohesionen a la familia, para mí es fundamental. Así es. En eso. Así que gracias por venir. No, gracias a ti, Licho. Sí. Un placer. Señores, gracias a ustedes por su sintonía, gracias a Daniel, a don Antonio. Mañana nos veremos en otro programa aquí en Periodismo y Sociedad, si Dios quiere.